iniciar. Entonces, esta parte de introducción al simulador es muy rápido porque es solamente mostrarle las características fundamentales y después nos vamos específicamente a trabajar, que es donde vamos a sacar aprendizaje importante. Bien, nuestra sesión de simulación de circuitos con OPAMP del día de hoy inicia con pues la reseña de que el LTSpice es un software libre, gratuito, de la compañía Linear Technologies, que era un fabricante de circuitos integrados y después fue comprada por Analog Devices, una de las empresas de fabricación de circuitos integrados más importantes del mundo, ¿no? De hecho, pues aprovecho, yo siempre hago ese comentario. A mis alumnos siempre les recomiendo, sobre todo cuando ya van de un sexto semestre en adelante, y creo que la mayoría de ustedes están por ahí, si no son todos, empezar empezar a crear una red de contactos de profesionales es muy bueno, y una de las herramientas que lo permite es LinkedIn. No sé si lo conocen, y por ahí se consiguen todas este tipo de empresas, ¿no? Analog Device tiene una cuenta en LinkedIn muy buena donde todo el tiempo están promocionando sus productos, videos, webinars y ese tipo de cosas, ¿no? No hay que tenerle, digamos así como temor a la promoción de los productos cuando pues lo que nos interesa es estar al día, ¿no? De pronto no es porque vamos a estar comprando, sino que queremos saber qué es lo que hay en el tope, ¿no? Y eso es una recomendación válida para cualquier carrera, ¿no? Por ejemplo, yo que también estoy en el tema de automatización, pues también recomiendo seguir empresas como Siemens, como Allen Bradley, ese tipo de cosas, porque son las que nos van diciendo, pues, dónde están las herramientas de punta. Bueno, pues retomando con el caso del LTSpice, está basado en análisis nodal. El análisis nodal es la herramienta computacional que se usa en todos los simuladores. La mayoría de los simuladores están basados en SPICE, una tecnología desarrollada hace unos 40 años atrás, cuando las computadoras no eran ni lo que ustedes se pueden imaginar hoy día. Y entonces se utiliza realmente en el fondo de SPICE es puros líneas de comando, pero afortunadamente desde hace muchos años pues no hace falta hacerlo, y el software, el LTSpice, como muchos otros, traen una captura de esquemático, ¿sí? Que es cómo elaborar el diseño del circuito para que se va a simular para poder colocarle pues los componentes. Lo interesante de la captura esquemática es que esto ya forma parte de lo que se llama CAD, ¿no? Que sería el diseño asistido por computadora. SPICE, LTSpice o Multisim o cualquier otro, OrCAD, SPICE, son parte de una suite de software, de una oferta de diseño asistido por computadora, ¿no? Esa campaña que yo siempre tengo, no solo los mecánicos tienen CAD, nosotros los electrónicos también tenemos CAD, y pues el primer paso que uno tiene en CAD para electrónica es la captura esquemática. Entonces vamos a ver qué otros componentes tiene el LTSpice. Interesante del LTSpice es que como cualquier simulador comercial, tiene los macromodelos para dispositivos analógicos y algunos digitales de uso común, ¿no? Obviamente, como es un producto que adquirió Analog Devices, pues la mayoría de los componentes que están ahí son de Analog Devices. Sin embargo, permite incorporar modelos de bases de datos, de modelos de SPICE de cualquier fabricante. Inclusive en Internet se consiguen repositorios digitales donde yo puedo agarrar modelos de circuitos, de componentes, y los puedo agregar, ¿no? Entonces, entre las cosas buenas, no tiene límites de nodos, ni límites de componentes, ni límites de subcircuitos, a pesar de que es una versión libre. Texas Instruments tiene uno que se llama TINA, y ese software sí tiene algunas limitaciones, ¿no? ¿Qué me gusta a mí del LTSpice? Corre muy bien para Mac, corre muy bien para Windows, para Linux,
y funciona muy sencillo, no tiene complicación. Eso es lo que me gusta a mí de uno a diferencia de Multisim. Multisim es un producto muy bueno, pero es un producto que te pone mucha distracción, digamos, tratar de simularte que estás en un laboratorio. De hecho, Multisim viene de un software que hace unos años atrás se llamaba Electronic Workbench. Y pues era eso, era un simulador de un laboratorio. Eso no está mal, el problema es que a veces nos perdemos entre lo que es la simulación y lo que realmente es la parte bonita del software, ¿no? En cambio, este es muy ligero, funciona muy rápido y pues nos concentramos nada más en lo que necesitamos, ¿no? Como dato interesante, este software, el SPICE, es bueno para la simulación de circuitos analógicos. Para circuitos digitales hay otro tipo de productos. Por ejemplo, yo recomendaría Proteus, ¿sí? Que ya permite inclusive agarrar un microcontrolador, colocarle el programa y simularle el funcionamiento del programa, ¿no? Pero son dos herramientas diferentes porque la simulación de uno y otro, de un componente analógico y uno digital, son diferentes. Bien. El proceso para usar LTSpice es igual al proceso que nosotros podemos tener para cualquier CAD de electrónica y tiene que ver con dibujar el circuito que se va a desarrollar. Esto es lo que nosotros llamamos la captura del esquemático. Alimentar el circuito bajo prueba, es decir, no solo dibujar las alimentaciones, sino especificar los valores como que se van a alimentar, definir el tipo de análisis, esto es lo más importante para poder hacer una simulación. En los circuitos analógicos yo puedo analizar el régimen transitorio o el régimen estacionario y además puedo hacer barridos paramétricos, una cosa muy importante que vamos a hacer en algunas clases más adelante. Luego seleccionar los puntos de prueba, pues específicamente cuáles puntos quiero saber los valores de simulación y simular el circuito o corregir errores y visualizar, analizar resultados. En el tema de analizar y visualizar resultados, lo interesante es que este software en particular pues tiene no solo para ver voltajes, corrientes, temperaturas, potencias, sino también nos permite hacer el análisis espectral, ¿no? Entonces, con eso tenemos todo el conjunto de herramientas necesario para un buen diseño de electrónica analógica. Muy completa lo que nos permite hacer. Como les decía, pues el dibujo es la captura del esquemático. Aquí tenemos un screenshot de cómo es el software. Vean que tiene una barra de herramientas, tiene un espacio de trabajo y pues los componentes con su símbolo estándar, ¿no? Y se van identificando de manera automática. Cada vez que yo voy agregando un componente va asignándoles un nombre y les va asignando un valor a su parámetro, ¿no? Un valor nominal por defecto, de tal manera que es muy intuitivo su uso. ¿Qué cosas hay que tener cuidado cuando se usa LTSpice en el paso de captura del esquemático? Que no se deben dejar, como en cualquier software, conexiones abiertas, que estar muy pendiente con las polaridades de los dispositivos que tienen algún tipo de polaridad, ¿sí? Como por ejemplo, en nuestro caso, la fuente, ¿sí? O el amplificador operacional. Otro dato importante, siempre los análisis que nosotros hacemos, los escribe el LTSpice como una etiqueta de texto en el esquemático. Eso no quiere decir que lo tengo que escribir yo. Yo lo puedo capturar desde una ventana como Dios manda, ¿no? No es que tengo que aprenderme los comandos. Pero el software me genera, cuando yo capturo los datos, me genera esa etiqueta de texto. Y si yo no tengo esta etiqueta de texto, pues quiere decir que no he configurado bien el análisis que voy a hacer. Ahorita lo vamos a ver, tiene una librería de muchísimos componentes. Lo interesante es que no son solo componentes como algunos otros componentes ideales, sino tiene una enorme librería de componentes reales. Y también me permite modelar y construir otros modelos e importar otros modelos. Bien. Dentro de los tipos de fuentes,
Decíamos que el segundo paso era alimentar. Tenemos fuentes de voltaje, de corriente, independientes y dependientes. Y dentro de los tipos de fuentes, datos interesantes de lo que tiene, y vamos a usar bastante, pues tenemos las fuentes de voltaje DC, ¿no? Tanto de voltaje como de corriente. Pero tenemos las señales de pulso, que es con las que podemos generar señales cuadradas. Tenemos las señales senoidales. Para cada una de ellas, pues tienen un conjunto de parámetros bien completo que nos permite configurar cualquier tipo de señal. Tenemos señal exponencial, señales de frecuencia. Yo puedo especificar una señal con los puntos. O sea, cuando yo selecciono el PWL, pues me abre como una tabla en la cual yo le voy a decir en el tiempo tal, el valor es tal. Y así voy, ¿no? Y esta que va a ser una utilidad que vamos a usar a lo largo de todo el curso, es importar datos para usar una señal de alimentación a un circuito, bien sea de alimentación o de entrada, un archivo de datos. Les comenté yo hace días la señal SG. Bueno, nosotros vamos a hacer unos ejercicios con una señal SG con unos datos capturados en un archivo de texto, lo importamos y lo vamos a poder usar en el software, ¿no? Y adicionalmente a esto nos permite inclusive, además de este tipo de datos, nos permite importar archivos .wav, que son archivos de sonido, de tal manera que nosotros podemos generar, esa es la manera como vamos a probar los filtros, ¿no? Con archivos de sonido tipo WAV. Y permite, WAV soporta llevar distintos tipos de datos a ese formato. Bien. Por otro lado, en el tema del tipo de análisis, aquí importante tomar en cuenta los análisis son de, los análisis son de transitorio, el régimen transitorio. Nosotros también tenemos el régimen de AC. El régimen de AC es el análisis en frecuencia. Es decir, aquí con esto yo reviso el análisis transitorio de un circuito, un tiempo determinado. En el análisis AC, la respuesta en frecuencia. Si a ustedes ya, se acuerdan en circuitos 2, cuando vieron fasores, y se acuerdan que el fasor depende de la frecuencia. Y cuando vieron en análisis de señales o en ingeniería de control, vieron que está la transformada de Fourier y la respuesta de un sistema en frecuencia con las gráficas de Bode, etcétera. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta pestaña. La pestaña de análisis en DC es para hacer la variación de un parámetro cuando está alimentado por voltajes directos. Tenemos cómo simular ruido para verificar la respuesta de un sistema a ruido, para ver la función de transferencia o para hacer el punto de operación, el estado estacionario de un valor del circuito en un momento determinado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar usando aquí de todos estos a lo largo del curso, el transient, el análisis, el DC Sweep y en alguna que otra ocasión el OPT. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Lo vamos a ir aprendiendo por partes, ¿no? O en una sola clase no vamos a aprender a usar todo eso. Solamente les estoy contando para ir viendo las funcionalidades que tiene. Aquí en esta lámina, pues yo ustedes ya la pueden consultar. Están los tipos de análisis de corriente continua. Tiene análisis de sensibilidad, que no se los había comentado. Ese análisis de sensibilidad es muy útil para el diseño. Tenemos de análisis de corriente alterna, pues el estudio en frecuencia y el estudio de ruido. El análisis temporal transitorio y tenemos el análisis en Fourier, lo que nos permite a nosotros, pues con mayor precisión, hacer un diseño para analizar la robustez en cuanto a las frecuencias que operen en un circuito. Y otro tipo de análisis, tenemos análisis de temperatura, nos permite calcular, simular cómo se degrada el comportamiento de cualquier componente con respecto a la temperatura. Nos permite simular con este parámetro de STEP, nosotros podemos hacer la simulación de la variación de cualquier parámetro del circuito para nosotros hacer lo que se llama un barrido paramétrico. Eso lo vamos a usar.
Por ejemplo, alguien me preguntaba cómo hago para variar la K de un circuito. ¿Cambio el circuito o qué cambio? Y yo les decía, bueno, lo vamos a hacer cambiando la resistencia a través de un potenciómetro. En la simulación, a diferencia de otros simuladores, el ETSPICE hace la corrida y te da los resultados de la corrida. Hay muy pocas opciones de hacer la simulación interactiva. Eso se usa para otras cosas. Entonces, en el caso del ETSPICE, si yo quiero saber cómo varía el circuito, el funcionamiento del circuito, cuando varía un potenciómetro, lo que hago es que defino una resistencia y uso este parámetro step. ¿Sí? Eso lo vamos a usar también para ingeniería, para las aplicaciones de control de los OPA. Bien. Y aquí finalmente, la selección de los puntos de prueba me ofrece básicamente 3 herramientas fundamentales, ¿no? La primera es colocar una sonda de voltaje, una sonda de corriente, pero además, además de eso me permite medir potencias, de graficarlas. Esto es para directamente graficarlas y además me permite colocar una etiqueta que me vaya actualizando el valor de la potencia, del voltaje, de la corriente, lo que yo seleccione. De tal manera que yo puedo hacer esas mediciones. En el caso de cuando yo ejecuto el programa, la simulación me da, si hay algún error en el esquemático, pues el software me da un mensaje y me indica en qué línea está el error, ¿no? De tal manera que yo lo pueda corregir pues como Dios manda, ¿no? En el caso de visualizar los resultados, como les decía, tengo la oportunidad de colocar las ondas de prueba y esas ondas de prueba se visualizan en ventanas gráficas que yo puedo no solo exportar como un archivo de imagen y pegarlas en un reporte, sino que además puedo inclusive generar que estos datos se vayan a una tabla de Excel, a un archivo de datos para poderlo utilizar, ¿no? De hecho, si ustedes se dieran a la tarea de buscar en Google Scholar, por ejemplo, hay muchos artículos científicos de primer nivel que están soportados con la simulación en SPICE, específicamente en el ETSPICE. Y fíjense, una de las cosas, no tengo nada contra Multisim, pero por si acaso me gusta comentar eso. Muchas veces nosotros, maestros, decimos, bueno, vamos a usar Multisim porque ese es muy bonito pero resulta que a la hora de hacer nuestros reportes para una investigación usamos una herramienta más del tipo SPICE, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más confiable el análisis. Bien, eso, ahorita lo vamos a ver, cuando hacemos las simulaciones podemos hacer, crear varias ventanas, una para cada gráfica, superponer, hacer análisis espectral. Un detalle muy interesante es que yo puedo abrir una ventana gráfica y agregar por ejemplo, el voltaje en una resistencia y multiplicarlo por la corriente en la misma resistencia que me da la gráfica de esa. Quiere decir que yo puedo meter gráficas de combinaciones de señales y el software me lo hace, ¿no? De tal forma que puedo hacer. Y además tiene cursor, tiene un par de cursor cada una de las ventanas gráficas, de tal manera que yo puedo hacer medidas tal como si estuviera en cualquier otro, un osciloscopio o cualquier otro software, ¿no? Bien, también nos permite hacer las mediciones RMS de voltaje y corrientes, cosa que es como, eso nos daría lo que se mediría con un aparato de laboratorio, ¿no? Y nos da los valores como les decía, aquí está el ejemplo que les estaba hablando hace rato de la uso de las funciones. Fíjense que aquí estoy multiplicando un voltaje por una corriente para ver la potencia. Y aquí también tengo, este es el simbolito que me indica que estoy midiendo la temperatura, la disipación de potencia en este circuito, ¿no? Entonces, más o menos esas son las características fundamentales que tiene el software. Y otro detalle muy interesante que es muy útil, no solo me da la simulación, sino que inmediatamente yo puedo pedirle la lista de los componentes que están en todo el circuito, de tal manera que yo con esto puedo obtener
mi lista de materiales para compra, de tal forma que es una herramienta, digamos, muy completa. Es quizá una de las más sencillas, obviamente la mejor de todas, me parece a mí en este sentido, sería el PSpice, OrCAD PSpice, pues es un software con licencia bastante costosa y demás. Pero esta es de las mejores herramientas que podemos nosotros trabajar para cubrir todos los pasos de diseño asistido por computadora y de ingeniería asistida por computadora, ¿no? En el caso de... ¿Qué le faltaría a este? Que sí tiene OrCAD PSpice, el CAM, que es la manufactura asistida por computadora en todo el proceso de auto-routing y de elaboración de PCB. Nos genera otros reportes como el reporte de eficiencia energética, cuánto es el consumo en cada uno de los componentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso por ahí damos resumen de lo que es el software para no alargarlo más y vámonos más bien a trabajar con el software. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos en la página de Canvas. En la página de Canvas, voy a abrirla por acá. En la página de Canvas ustedes ya tienen en clases Zoom, tienen, lo voy a compartir. Aquí. Estoy en las clases de Zoom, regreso, ¿no? Para que vean, estoy en la página principal, me voy a clases Zoom. Y entonces, ahí además de los videos, por cierto, no les avisé ayer, pero ya estaba, ayer les publiqué el video de la clase de ayer. Tenemos entonces la liga, ¿sí? Dos cosas aquí. Aquí les voy a grabar la clase de hoy. Tenemos la introducción a la simulación con Spice. Esta es la presentación de PowerPoint que les acabo de pasar. Y aquí unos archivos de simulación. Paso número 1, hay que tener instalado el LTSpice. Ya lo habíamos hablado, que lo tuvieran instalado. Paso número 2, vamos a descargar estos archivos. Lo voy a hacer aquí con ustedes para que vean cómo lo vamos a trabajar, ¿no? En primer lugar, vamos a descargar el archivo. Entonces, observan que aquí abajo me abre un archivo .zip. Lo abro. ¿Están viendo la ventana donde abrí el archivo .zip? No, ¿verdad? No. Ajá, tengo que compartirla, entonces aquí la estoy compartiendo. Bien, ahora sí la ven, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces este archivo .zip, ustedes lo van a extraer en una carpeta que tengan, no sé, abierta para la materia, para sus tareas, pero lo interesante es que tiene 4 ejemplos, ¿sí? De simulación ya hechos para que nosotros aprendamos poquito a poco cómo usar el software. ¿Cuáles son esos ejemplos? Los primeros ejemplos que vimos en la clase 3, ¿no? De hecho, los primeros 3 son de los modos de operación de lineal y saturación, y el ejemplo 5 es el ejercicio que terminamos de hacer ayer, ¿no? Entonces, les pido que por favor los descompriman, los descarguen, los descompriman y los tengan ubicados en una dirección que ustedes ya puedan acceder desde el Spice. Entonces, hasta aquí comparto esta ventana porque ya ahora cada uno lo tiene que descargar, ¿no? Mientras tanto, entonces, yo voy a abrir el LTSpice. Prof, disculpe, Sí, ¿dónde dígame. dijo que estaban los archivos que teníamos que descargar? Porque el En, Spice ya lo tengo. sí, en la ventana, en Canvas, entras a clase Zoom y bajas hasta donde dice sesión 4. Ahí dice descarga aquí los archivos de simulación de la clase. ¿Sale? Sí, estoy en la clase 4 y creo que no los encuentro. Creo que no estás yendo donde es. Te voy a mostrar otra vez. Creo que estás en clase 4. Fíjate, estoy en la página de inicio. No, va, ya lo encontré. ¿Sí? Ah, ok. Bien, vale. Gracias, prof. No, no te preocupes. Bien, entonces, mientras tanto, yo voy a abrir mi LTSpice. Y entonces, pues ustedes, por favor, abran su LTSpice y esperamos por un poquito por los demás. Mientras tanto, yo voy a
a tener a punto mis archivos. Ok. Muy bien. ¿Todos listos? ¿Podemos empezar? Bien. Entonces voy a compartir la ventana del Spice. Este es el software, ¿sí? Las herramientas, tenemos pues lo clásico, ¿no? La barra de herramientas, etcétera. Vamos a ir trabajando de una vez. Sin más explicaciones, ya dimos la suficiente de introducción. Vamos a darle a la pestañita, al botoncito de abrir carpeta. En ese punto se abre la ventana de abrir. Y vamos a buscar el que dice simulación ejemplo, clase 4, ejemplo 1. Si ya descargaron los archivos, entonces vamos a buscar simulación clase 4, ejemplo 1. Y lo vamos a abrir. Debe quedarles este circuito que está acá. Este circuito es el primero que vimos en la clase de los modos de operación. Tenemos una señal senoidal, un op-amp ideal, una fuente de cero y unas alimentaciones. ¿Sí? Este básicamente es, ya les voy a recordar cuál es este ejercicio. El ejemplo que vimos. Estamos haciendo el primer ejemplo, que le entrábamos una señal senoidal de 1 voltio pico y íbamos a un convertidor, a un amplificador operacional en lazo abierto con alimentaciones menos 10 y 10. Este es este archivo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la señal senoidal, el operacional, la fuente de cero y las alimentaciones del integrado. ¿Todos tienen ya listo el archivo abierto? ¿Hay alguien que tenga algún problema? Yo estoy batallando un poco para abrirlo, pero ahorita lo resuelvo rápido. Ok. Me avisan para que no se nos vaya quedando así muy atrás nadie. Problema al abrirlo, pero no sé si sea mi culpa. O sea, bueno, lo más probable es que sí. Perdóname, Dayana. Dayana, pero casi no te escuché, había como ruido. Ah, ahí, está bien. Ahora sí, fuerte y Sí. claro. Que tengo un problema al abrirlo. Cuando quiero abrir el esquema, me dice que no se puede abrir. Pero puede ser mi computadora, ¿verdad? Pudiera ser. Si quieres, vamos a hacer algo. Voy a parar la... ¿Ya lo descomprimiste, Dayana? Sí, ya. Sí, vamos a hacer algo. Trata de compartir tu pantalla. A ver cómo te sale, ¿sí? A ver si vemos cuál es el error. No me deja compartir pantalla. Ah, ya. Muy bien. Ya voy. Tú estás en Mac. Sí, Ok. entonces le doy aquí, ¿no? Te dice que no está... es un error que tienes en el sistema operativo de Mac. Ah, ok. Sí, Sí, ahí lo mismo, profesor, y también soy Mac. Sí, ya sé. Y tiene que ver más bien con el gestor de archivos de Mac. El software sí funciona en Mac y sí reconoce los archivos, pero hay que crearlo de una manera diferente. Entonces, no sé si les parece, para no atrasarnos mucho, pues ahorita no van a poder usar el Mac y hacemos una sesión con los de Mac en otro momento, por ejemplo en la tarde, si les parece bien. Y entonces ahí vemos cómo lo vamos a resolver. ¿Les parece? El Sí, semestre pasado tuve 3 alumnos con Mac y no hubo ese problema, o sea, uno sí lo tuvo, pero lo resolvemos rápidamente. De alguna manera lo vamos a resolver. ¿Está bien? sí, gracias. Gracias. Bueno. Ok.
Ok, entonces voy acá. Bien, entonces vamos a identificar algunas cosas, ¿no? Así de las más importantes. La fuente, empecemos por esta fuente. Esta fuente, le doy, para editar las propiedades de cualquier dispositivo en el LTSpice, se le presiona con botón derecho. Entonces nos aparece que es una fuente DC. Yo le coloco el valor de voltaje y la resistencia. En serie, la resistencia de salida. Por defecto me aparece en 0 la resistencia de salida. ¿Cómo accedo para generar los otros tipos de fuentes? Me voy a la ventana de Advanced y me aparecen los otros tipos de fuentes que les había mencionado en las diapositivas. ¿Ok? Por ahorita esta la vamos a dejar tal cual, pero, pero quería mostrarles eso. Entonces, si aplicamos eso mismo a la fuente B1, le doy clic derecho y automáticamente, como ya es una fuente del tipo senoidal, pues me abre lo que se abre cuando lo doy a Advanced. Entonces, los parámetros de la fuente senoidal, el valor offset, que es el desplazamiento vertical del voltaje, la amplitud y la frecuencia. Pero yo le puedo agregar tiempo de retardo, retardo de fase, número de ciclos, etcétera, ¿no? Estos parámetros, en este caso, estamos simulando el ejemplo que hicimos, que era una señal senoidal de 1 voltio pico. Por eso le ponemos 1 voltio y una frecuencia de 1. Ahí le damos OK otra vez. Y observen entonces que el software nos dice, es una señal seno con 0 de offset, amplitud pico 1 y frecuencia de 1. Si yo, por ejemplo, esto no tienen que hacerlo, si yo colocara 60 aquí en la frecuencia, me coloca. Entonces siempre, para que veamos cuando ya tengamos una señal con seno, y los parámetros que ya sabemos identificar de qué me está diciendo sin necesidad de editarla, ¿no? Bien, Una pregunta, profe. adelante. Sí, adelante. El offset es el desfase. No, el offset es el desplazamiento en vertical de una señal. ¿Se acuerdan cuando vieron electrónica, vieron fijadores de nivel? Que son los que le suben a una señal hacia arriba o hacia abajo del valor vertical. El offset es eso, es el desplazamiento en vertical. Si es un voltaje, pues cuánto voltaje se le suma en DC a toda la señal. Es en vertical. La fase es más bien es en la horizontal, es en el tiempo. ¿Está bien? Vale, muchísimas gracias. Vale. Muy bien. Entonces, luego tenemos el OPAMP. Observen que tiene las terminales negativas, positivas de entrada. Tenemos la salida y tenemos las terminales de alimentación. Si yo le doy clic derecho, me aparecen los atributos del dispositivo y aquí podemos revisar algunas cosas, ¿no? Este tipo de dispositivo me permite editarle las propiedades, algunas propiedades como la ganancia en lazo abierto, que es la que aparece ahí, A, B o L, es la que nosotros tenemos como K o como A, que hemos visto en las clases anteriores. Fíjense que aquí por defecto tiene ganancia de voltaje en lazo abierto de 1K. De 1K. ¿Eso por qué es 1K? Recuerden que estamos simulando este ejemplo. Y en este ejemplo, pues la K era de 1000. ¿Ok? Por eso le estamos colocando en el simulador que esa ganancia de voltaje en lazo abierto es de 1K. Tiene otros parámetros que vamos a ver más adelante, pero el otro que ya hemos conocido es el de resistencia de entrada, que tiene por aquí colocado 500 mega. Como ven, entonces, cuando yo le voy a colocar los parámetros, si utilizo K, ya el software entiende que es 1000. Si coloco MEG, es mega. Y entonces, con eso yo puedo pues, ahorrar escribir ceros de más. Eso para ver los valores del OPAMP. Como ven, pues, la fuente 1 está identificada con B4, la otra fuente está con B1, el integrado está identificado con U1. Y observen este detalle, si yo selecciono la herramienta de copia, el cursor cambia, supongamos que yo agarro y lo que yo quiero copiar lo tengo que seleccionar. Entonces selecciono el OPAMP y ahora le doy clic una vez y ahora me muevo y para donde quiera yo llevar la copia que saqué del OPAMP.
Pero lo que quería mostrar con esto es que me aparece automáticamente designado otro número, otro identificador para el OPAMP, de tal forma que lo va haciendo automáticamente, ¿no? Y obviamente, pues si yo le doy clic derecho, me muestra los mismos parámetros que antes. Bien, supongamos que ustedes quieren eliminar uno, pues entonces agarran la tijerita y lo que seleccionen lo borran, ¿ok? Bien, entonces, bueno, ya vimos copiar y cortar como en cualquier otro software, ¿no? Si quiero soltar la herramienta que tenga, que sea la de copiar o la de cortar, pues le doy clic derecho y entonces se vuelve. ¿Cómo me desplazo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o izquierda en el software? Clic sin agarrar ningún componente, es decir, clic sobre el fondo y me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha sin soltar, me muevo hacia arriba, me muevo hacia abajo. ¿Cómo hago zoom? Si tengo un mouse, un ratón, entonces con la ruedita, con el wheel, yo puedo hacer hacia un lado o hacia el otro, hacer el zoom, ¿ok? No tengo ese, entonces lo puedo hacer con las herramientas que están aquí. De hecho, pues yo puedo alejarme y después agarrar la lupa y encerrar en un cuadro lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces ahí vemos que de tal manera que ya sé cómo irme moviendo, cómo ir cambiando. Supongamos que quiero mover un componente. Si yo le doy clic, se van a dar cuenta que no lo selecciono, no lo puedo mover. Entonces, no se angustien, no es que el software no esté funcionando. ¿Qué vamos a hacer? Es que tenemos las manitos que están aquí. La una se llama Move y la otra se llama Drag. La Move, si yo agarro la manito grande, lo selecciono y lo muevo a donde yo quiera. La diferencia es que cuando hago Move, se desconecta. Mientras que cuando hago Drag, entonces pareciera que es igual, pero me llevo la conexión. Entonces es más útil, a mí me parece mucho más útil la Drag que la Move. Ok, así yo puedo seleccionar, si yo quisiera mover unas partes completas de un circuito, pues las selecciono y las voy moviendo todas, ¿no? De tal manera que ustedes ahí lo pueden checar. Bien, ya tenemos entonces las de mover. Si yo necesito reorientar un componente, lo selecciono con Move y me voy a estas opciones, la de rotar o la de espejo. Rotar y espejo. ¿Ok? Y ya está. Entonces después lo puedo dejar donde yo lo tenía antes. ¿Ok? Bien, esas son así cositas que poco a poco con el uso pues uno le va agarrando más el tiro. Las primeras veces nos vamos a enredar. Por eso es que para esta clase pues yo les doy los archivos de simulación y después vamos construyendo los archivos. Ojo, para la tarea, como tienen que hacer en la segunda parte la simulación de los archivos, pues de los circuitos, que hicieron en la primera parte, pues pueden usar estos mismos archivos y los editan, ¿no? Para ahorrar un poco de trabajo, sobre todo con el tema de las alimentaciones. ¿Cómo se hace el tema de las alimentaciones? Pues creo fuentes. Fíjate, aquí coloco la primera fuente y es de 10 volts. La segunda fuente le coloco menos 10 volts. ¿Dónde saqué la tierra? La tierra, aquí es donde yo saco componentes, ¿sí? Para el circuito. Entonces saco la tierra. La tierra la puedo poner tantas tierras como yo quiera a lo largo del circuito y así me ahorro estar cableando todas aquí abajo en un solo cable, ¿no? Que si el circuito es cada vez más complejo, pues eso se dificulta. Tratar de seguir esta recomendación. En vez de yo lanzar el cable desde la fuente B2 hasta la terminal de alimentación positiva de 1 y lo mismo con B-, es mejor crear con esta opción del LabelNet, crear una etiqueta. Yo le coloco el nombre que yo desee de la etiqueta, le digo el tipo, si va a ser una entrada, una salida o va a ser bidireccional. De tal forma que yo pueda crear fíjense que si yo lo coloco bidireccional, pues entonces me permite conectarla en cualquier punto. Entonces yo pudiera hacer esto y así ya estoy conectando un terminal. ¿Para qué es muy útil esto? Para yo poder identificar cuáles son los nodos que a mí me interesa medir, ¿sí? Y además de ahorrar cableado. Fíjense que de esta manera queda muy limpio el circuito, mucho más entendible
y no tengo que estar llevándome cables de estas fuentes a cualquier parte. Imagínense que tenga un circuito de, qué sé yo, 5 op-amp. Entonces el primero necesito alimentarlo 10 a menos 10, el otro 0 a 10 y así sucesivamente. Entonces se vuelve todo un enredo. Es mucho más fácil usar las etiquetas. ¿Vale? Entonces esos son los parámetros que tenemos nosotros ya en este archivo de simulación. Y ahora el paso más importante. ¿Cómo preparo una simulación? Hasta aquí sería lo que les mostré en las diapositivas de captura del esquemático. Aquí ya hice captura del esquemático con el paso de botón derecho sobre las fuentes, pues estoy haciendo la especificación de los voltajes de alimentación, ¿ok? Del circuito. Y vendría la configuración de la simulación. La configuración de la simulación lo vamos a conseguir en la opción del menú que se llama Simulate. Ahí, cuando la despliego, hay un botón que se llama Edit Simulation Command. Entonces, en Edit Simulation Command necesito yo colocarle los parámetros del tipo de análisis que voy a hacer. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer un análisis transitorio de un tiempo determinado. Entonces, le vamos a decir que haga una simulación, aquí dice en el dominio del tiempo, hasta el tiempo stop time, hasta que se detenga en un tiempo determinado. Ese es el parámetro que yo le doy. En este ejemplo vamos a usar un tiempo. En otros archivos, en otras simulaciones, usaremos otro tiempo. Por ejemplo, cuando estemos trabajando lo de filtros, como son señales de hertz, de cientos de hertz y de kilohertz, colocar un tiempo de 10 segundos es muchísima información que no hace falta simular, porque con 10 kilohertz la velocidad, el tiempo, el periodo de una señal de 10 kilohertz está por menos de 1 milisegundo, entonces basta con que yo use como tiempo de simulación unos 5 milisegundos, 2 milisegundos, irá variando, depende del problema, ¿no? Pero este paso es muy importante. Entonces, ¿cómo le decimos que simule 3 segundos? Simplemente aquí en Stop Time le colocamos 3. Entonces le van a colocar 3. Observen que abajo el software inmediatamente me crea la etiqueta .tran3 y al colocarle ya ese tiempo yo le doy OK. Y cuando cierra la ventana, en el cursor me está arrastrando esa etiqueta de tiempo. Entonces la ubico donde yo quiera. Usualmente se recomienda que sea al lado derecho o abajo del circuito, ¿no? Pero no es una regla, pueden colocarlo donde ustedes quieran, ¿no? Puedo colocarlo aquí arriba, no importa. Esto es lo que me indica, este es el comando que me indica que el análisis que voy a hacer es hasta 3 segundos. Es del tipo transitorio y hasta 3 segundos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos han hecho hasta este punto? Sí. ¿Alguien necesita alguna ayuda? ¿No pudo hacer la configuración del tipo de simulación? A la cuenta de 3, 2, 1. Bueno, vamos bien entonces. Bien, ahora ya configuramos la simulación. Ahora lo que nos resta es hacer la simulación en sí. Para hacer la corrida de la simulación tenemos dos opciones. Una, la más sencilla, la más rápida, el botón Run, ¿sí? Que es el monito corriendo. O en la opción de Simulate, Run. Da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí le voy a dar Run. El software me simula. Voy a repetir este paso porque quiero que se den cuenta de algo. Voy a cerrar, se abrió una ventana para poder graficar las señales que me interesan. Se partió en dos el software, la pantalla del software. Voy a hacer otra vez ese paso. Quiero que observen dónde va el cursor de mi computadora y lo estoy llevando a la barra que está abajo a la izquierda, la barra de estado del software. Quiero que ahorita que yo le ponga a simular, quiero que se queden ustedes mirando aquí esta barra de abajo a la izquierda. Por favor, mírenlo ahí, no se distraigan con otra cosa porque quiero que vean un detalle importante. A la cuenta de 3 le voy a dar Run y quiero que se vean. Fíjense que ahorita está ahí en la barra dice Run AltSpice. Quiere decir que con eso yo puedo, me está indicando es que va a ser el software en este momento. Le voy a dar clic en la cuenta de 3 y van a ver lo que va a suceder. 1, 2, 3. Aquí me mostró rápidamente que está ejecutando el comando y que abre la ventana y que está preparado con el punto de análisis transitorio que hizo. ¿Por qué quería que vieran eso?
porque más adelante vamos a simular circuitos un poco más complejos que van a tardar más tiempo en hacer la simulación, pero la ventana se abre inmediatamente. Sin embargo, aquí abajo en la barra de estado nos va diciendo en qué paso de simulación va, nos lo dice en porcentaje. Entonces, no se afanen en que ustedes vean la ventana y no responde. Primero vean que aquí a la izquierda les aparece que ya está hecha la simulación. ¿Ok? Bueno, volviendo entonces a la ventana, tengo varias formas, por lo menos dos formas de agregar las gráficas a la ventana gráfica. Una, pues la más directa, agarro en el esquemático y simplemente donde yo me ubique, pues voy a colocar, me aparece la sonda de prueba y entonces yo puedo generar la gráfica. Por ejemplo, voy a graficar B1, entonces voy a graficar, le voy a picar en el nodo que está entre el B1 y la entrada del terminal positivo del OPAMP. Le pico ahí y fíjense, me sale la senoidal de 1 voltio pico y de 1 hertz de periodo, ¿ok? Un hertz de frecuencia, perdón, que es lo mismo que un periodo de un segundo. Entonces ahí tengo la señal. Fíjense que si yo voy a checar, voy a darle clic derecho a la fuente senoidal. Recuerden que nosotros le pusimos 0 offset, 1 voltio pico, 1 hertz de frecuencia, pero en nuestro análisis nosotros le pedimos 3 segundos. Si la señal es de 1 hertz, tarda 1 segundo, por lo tanto en 3 segundos hace 3 ciclos. ¿Ok? Profe, Sí, adelante. perdón, una pregunta. Sí, adelante. El offset es horizontal, ¿verdad? No, el offset es vertical. El offset es como el offset, fíjense, a ver si más bien así me capta más la idea. Le voy a colocar 0.5 voltios de offset. Y lo voy a volver a simular. Esto es importante. Cada vez que yo haga un cambio en el circuito, tengo que volver a correr la simulación. Entonces, le doy Run. Fíjense cómo la señal que antes estaba, ahora se desplaza. Ya no arranca en 0, sino arranca en 0.5. El offset es un desplazamiento en vertical en todo el tiempo de análisis de la señal. ¿Ok? Un desplazamiento horizontal sería algo como lo que voy a hacer ahora. Voy a devolver el offset en 0 y además voy a colocar una fase de 0.5. ¿Sí? Que está en grados, entonces voy a colocar una fase de 90. Observen, es una senoidal y le voy a colocar, como es senoidal, arranca desde 0, pero le puse un corrimiento de fase de 90 y ahora arranca desde 1. ¿Ven? Este es un corrimiento en el tiempo, en la fase, es en el horizontal. El offset es en la vertical. ¿Está bien? ¿Aclarado? Sí, profe, mil gracias. No, para nada. Estamos para eso. Ok, listo. Ok, ya está. Entonces vuelvo a repetir la simulación. Originalmente, entonces la señal senoidal está aquí. Bien, esa es una manera. La otra manera en la que yo puedo, que es usando las ondas de prueba desde el circuito. La otra manera que yo tengo es, estando en la ventana gráfica, yo puedo hacer clic derecho, se abre un menú de opciones y, por ejemplo, aquí en View, yo tengo la oportunidad de hacer el análisis espectral, copiar la imagen a un bitmap, escribirlo en un archivo, colocar datos de los puntos, la rejilla, etcétera, ¿no? Pero para agregar otra gráfica le puedo dar Add Traces y esta parte es interesante, fíjense, le voy a colocar Add Traces. Al abrir Add Traces me aparece en la lista de todos los nodos que están disponibles para graficar. Entonces, así, por ejemplo, el B1 era el que yo grafiqué, entonces yo puedo buscar cuál es el B1. El problema es que como no le puse una etiqueta, no lo identifico, no sé cuál exactamente es. Vamos a ver si es el N02. El N02 no es el nodo 1, no es el voltaje de la fuente. El N02 es la salida del circuito. ¿Lo ven?
Fíjense, ¿se acuerdan que nosotros estamos simulando, no perdamos de vista que estamos simulando este circuito, el de a partir de una señal senoidal generar una onda cuadrada? Bueno, ese circuito es el que tenemos aquí abajo y fíjense cómo nos generó la onda cuadrada, tal como lo habíamos previsto en la clase. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que por eso es que es importante usar las etiquetas para poderlo identificar, ¿ok? Entonces ya vimos, puedo agarrar directamente desde el esquemático o puedo darle botón derecho y agregar trace. Una acción muy interesante es botón derecho sobre la ventana gráfica, add plot pane, y entonces me divide y tengo subventanas gráficas. Muy útil para hacer reportes cuando esté haciendo análisis de circuitos, porque yo puedo aquí graficar un componente, aquí otro componente y así sucesivamente, ¿no? Entonces fíjense que ahora quiero la corriente. Quiero la corriente, activé este panel y entonces ahora me voy al esquemático y fíjense que me paro en la salida del OPAMP cuando el cursor se transforma en una clamp de corriente, en un toroide. De tal manera que le doy clic ahí, pico y aquí me muestra la corriente de salida. Entonces, y fíjense que me muestra la gráfica con la escala. El cursor se transforma en una reglita en las escalas verticales y en la escala horizontal, de tal manera que yo puedo editarlo. Aquí lo tengo en 3 segundos, pero si le doy botón derecho, yo le puedo decir que en vez de 3 segundos lo haga a 1 segundo. Y solamente me muestra un ciclo de la señal, ¿ok? Eso lo hice con botón derecho en la escala horizontal y vuelvo otra vez a 3 segundos. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Han ido haciendo estos pasos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo activó la segunda gráfica? Ah, muy bien. Simplemente en la ventana gráfica le das botón derecho, clic derecho y le das Add Plot Pane. Ok. Agregar un panel de dibujo y entonces se abre esta y aquí ya puedo yo Add Traces o teniéndola activa me puedo ir al esquemático y agregar. ¿Sale? Ok, ok. Bien. Un detalle importante. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a volver a graficar la salida, pero en voltaje. Voy a usar el cursor en esta ventana gráfica que acabo de crear. Le doy clic con la sonda de prueba rojita y me muestra el voltaje. Pero si yo sobre la misma gráfica quiero que me grafique la corriente, observen lo que va a pasar. Le voy a picar y me grafica la corriente. Observen que cuando son señales de naturaleza diferente, en la izquierda me coloca la escala de la primera y en la derecha la escala de la segunda. ¿Ven? A diferencia de cuando grafiqué la corriente sola, la escala, como era una sola señal, me la puso a la izquierda. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando agreguemos señales, porque a lo mejor nos quedamos viendo solo el lado izquierdo y resulta que hay que ver el lado izquierdo y el lado derecho si tengo más de una señal. ¿Sale? Profe. Sí, adelante. Y soy José Manuel. Y en este caso, pues son diferentes unidades, pero si quieres que en la misma gráfica se vean las mismas unidades, o sea, la misma escala, por así decirlo. Por ejemplo, si estuvieras comparando 2 voltajes. Claro, fíjate, es el caso de la primera, de la que está más abajo, del panel de abajo. Fíjate que tenemos 2 señales de voltaje. El BN03 y el BN02, que son señales de voltaje, están en la misma escala del lado izquierdo, ¿ves? O sea, te lo va a poner en la misma escala si son las mismas unidades. Así es. Si es la misma unidad de ingeniería, te pone una sola escala y te la pone a la izquierda. Te pone 2 escalas, una a la izquierda y una a la derecha, si son 2 unidades de ingeniería diferentes. ¿Vale? Ok. Y de hecho, le voy a picar para que me agrande la ventana gráfica. Tengo las 3. Vamos a suponer que ya no me interesa el panel del medio. Entonces le doy clic derecho al panel del medio y le digo Delete this panel. Y entonces me lo eliminó y me quedo con voltaje y corriente en la salida y me quedo con la salida y ¿cómo se llama? La entrada y la salida del circuito, ¿ok? Ya de aquí, observen, yo puedo agarrar y en Tools me puedo ir a copiar el archivo para
como el equivalente al control C y me voy a Word, Excel, PowerPoint, lo que yo quiera, y le doy control V y se acabó, ya me puso los datos. Otro detalle interesante es que también yo aquí puedo, puedo llevar los datos. Fíjense, le di botón derecho a esta gráfica, a este panel, me voy a File y le voy a la opción Export Data as Text. Eso me permite, automáticamente me va a generar me dice, ¿cuáles datos quieres llevar a un archivo de texto? Yo selecciono las que yo quiera y entonces le doy OK y me genera el archivo de datos como ya para poderlo utilizar en otro software, ¿ok? Bien, eso de todas maneras lo vamos a usar más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, vamos entonces ya con este ejercicio. Ahora vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y volvemos con los otros ejercicios. ¿Sale? Son 10:04, entonces nos retomamos a las 10:15. Sí, adelante. Adelante. Entonces o sea, si quieres que empiece en el semiciclo negativo, le pones una amplitud negativa. Esa es Ya. una manera. La otra puede ser haciéndole Offset. Digo, para un desfase. Sí, me confundo. Sí, no te preocupes. Eso es muy común. No te preocupes. Eso pasa. Ok, entonces, bueno, ya tenemos listo eso. ¿Qué vamos a ver de aquí? Pues nada, ya tenemos configurada la simulación. Entonces vamos a darle Run. Y pues ya ahí empezamos a mostrar cuál sería. Primero grafico la entrada. Tengo la señal, observemos que ahora es con el semiciclo negativo. Y tengo ahora para graficar la salida. Y ya tengo la salida. Entonces vemos aquí cómo esperábamos es un detector de semiciclo positivo. Se pone en alto y de hecho en 5 volts cuando la señal es positiva. Entonces aquí vamos a hacer dos cambios en la simulación. Este es el circuito original que ya habíamos analizado. Profe, ¿cuáles son los que escogió para simular? Perdón, digo, para graficar. El primero, la señal de la fuente, del senoidal. ¿Sí? Y el segundo es la salida del OPAMP. ¿Vale? Vale, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a probar aquí? Pues vamos a probar algunas de las cosas que hicimos en clase. Que fue, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio el valor de la tensión de comparación? Bueno, vamos a probarlo. Este es el funcionamiento original del circuito. Si yo coloco a esta fuente y le digo que vas a comparar con 0.5 volts, le coloqué 0.5 volts. Ahora lo simulo. Y observen, en la señal original, en el circuito original, me detecta los semiciclos positivos. Pero si yo pongo la tensión de comparación en 0.5, le doy Run, observen cómo ahora se detecta en alto la salida solamente cuando la tensión de la entrada supera los 0.5 volts. ¿Lo ven? Que ahora hubo un corrimiento. Ahora la señal cuadrada es más angosta porque el espacio entre 0.5 positivo hacia arriba es más pequeño. Si yo quiero verificar, hay una herramienta que no hemos utilizado hasta ahora, que son los cursores. Voy a maximizar la ventana de la gráfica y entonces, ¿cómo activo los cursores? Le doy clic aquí arriba está el nombre identificado de la señal y el color. Si yo le doy clic, me activa los cursores, me sale una ventana que me dice el cursor 1 y puedo activar otra vez y me sale cursor 2. Luego el cursor 1, observen que por defecto está en el medio y se identifica con un 1 amarillo. Entonces yo tengo que moverlo. Pero solo se mueve en la señal verde porque yo le piqué a la señal verde. Entonces solo se mueve en la señal verde. Entonces, fíjense, voy a pararme donde está el punto en el que arranca la señal de salida. ¿Y en qué punto es? En horizontal 583 milisegundos y en vertical 500 milivolts, es decir, en 0.5 volts.
Cuando la tensión de la entrada supera los 0.5 volts, se dispara la señal de salida hacia el alto, ¿ok? Ya con eso hice una medición de la señal en verde. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien tiene abierto el micrófono para preguntar o no? Sí, fue lo que estaban haciendo. Ajá. Así podemos tener un generador de impulso. Claro, por supuesto. La tensión de compresión, por ejemplo, en un 1 y que haga... Totalmente, totalmente. Fíjate, muy buena tu acotación. Fíjate que con esto yo puedo variar. Ahora le voy a poner de 0.8. Entonces ahora lo vuelvo a simular y hago más angosto. Pero si le coloco de 0.1, pues ahora va a ser, el ancho de pulso va a ser más. Y así sucesivamente. Si yo le colocara menos 0.5, pues entonces va a ser más ancho aún. Y así va. ¿Ven? Entonces, porque a la final con este OPAM, en esta configuración de simplemente comparador, o sea, llevarlo a saturación, pues lo que hacemos es convertir una señal de senoidal a cuadrada. ¿Se puede hacer un PWM? Pregunta Javier. ¿Se puede hacer? Claro que sí, a través de variar el voltaje de comparación con un OPAM. Correcto. Necesitaría una señal senoidal y el OPAM y algo que me varíe la tensión de la fuente. ¿Ok? Entonces ya ustedes van viendo cómo con un elemento tan sencillo como con un comparador puesto en saturación, un amplificador operacional puesto en saturación que se comporta como un comparador, pues me está permitiendo hacer más cosas de lo que yo simplemente imaginaba, ¿no? Ya empiezo a ver que me sirve como un PWM. Ok. La otra cosa que quería que viéramos aquí, además del cursor, es que yo puedo tener un cursor para la verde, como ya lo hice, pero si le pico en la azul, pues entonces ahora me aparece un cursor para la azul. Nada más que lo que tengo que ver es dónde va a aparecer, ¿ok? Es la única parte, pero lo vamos a conseguir aquí, fíjense. Él está aquí parado, aquí lo estoy moviendo aquí, lo conseguí aquí, se va y fíjense que no se sale de la señal en azul. Entonces, porque seleccioné la señal azul. Y entonces fíjense que el voltaje es de 5 volts. ¿Ok? 5 volts porque la alimentación en saturación la alimentación del OPAM pues está en 5 volts. Así, por ejemplo, si yo varío esta tensión de alimentación y la pongo en 10, pues es de esperarse que la saturación lo lleve a 10 volts. Corrí el programa y fíjense cómo ahora me llega a 10 volts y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces ya con este segundo ejemplo vimos cómo activar los cursores. Y además el efecto de variar el voltaje de comparación. Adelante. Y para agregar el segundo cursor, ¿lo vuelves a picar ahí? ¿O? Sí, tú para agregar el segundo cursor, muy bien, ya te entendí. Para comparar. Le vuelves a dar ahí y entonces te activa, le vuelves a dar la señal para que te active los dos cursores. Y entonces tal como ocurre en un osciloscopio, te muestra no solo el valor horizontal y vertical de cada cursor, sino además la diferencia del cursor 2 menos cursor 1, tanto en horizontal como vertical, como en frecuencia, como en pendiente. Ok. ¿Está muy bien? Yes. Muy bien. Entonces, con eso ustedes pueden medir desfasaje. ¿Se acuerdan? No sé si hicieron esas prácticas para medir el desfase cuando se ve electricidad y magnetismo, el desfasaje entre voltaje y corriente con las figuras Lissajous en el osciloscopio. Bueno, aquí se puede hacer mucho más sencillo porque es la diferencia, ¿no? Como en un osciloscopio digital. Bien. ¿No hay preguntas en este más? No. Bien, entonces vamos a cerrar ese. Lo voy a cerrar. Voy a cerrar este también. Y vamos a abrir, ya por razones de tiempo, vamos a saltar, no, vendría el ejemplo 3, pero básicamente es lo mismo, ¿no? El ejemplo 3, voy a mostrar aquí el ejemplo 3, era este ejercicio, el del amplificador. Entonces, el ejercicio que viene ahora, pues nos va a servir de todas maneras para eso.
este tiene el tema de la señal. Ah, bueno, vamos a abrirlo rápidamente, solamente para que así vamos a abrirlo. Ya me acordé que es importante ver. Vamos a abrir el ejemplo simulación 3. Simulación ejemplo 3, clase 4, ejemplo 3 se llama el archivo. Aquí está. Entonces, si ustedes observan, dentro de la carpeta donde se grabó esos archivos, voy a mostrarles para que ustedes vean. Tengo la carpeta donde tengo las simulaciones. Voy al ejemplo 3 y en el ejemplo 3 tienen un archivo clase 4 ejemplo 3 y tiene un archivo llamado datos SG. Esos son los datos de simular una señal electrocardiográfica. Lo voy a abrir, es un simple archivo de texto plano, como el que ustedes pueden elaborar con el bloc de notas. Ahí lo están viendo. La primera columna es el tiempo, la segunda columna es el voltaje. De tal manera que así tenemos nosotros la señal. ¿Ok? ¿Todos lo tienen? Todos lo tienen, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir en el archivo de simulación, en el LTSpice. Vamos a simular que va a entrar a la señal de la SG. Eso lo vamos a hacer en la señal de B1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Clic derecho en la fuente y en vez de dejar seno, vamos a ir a donde dice PWL File y le vamos a dar Browse. Y vamos a ir a la carpeta donde está el archivo de simulación del ejemplo 3, donde está el archivo datos SG, lo selecciono y le doy a abrir. Le doy OK y ya está. Él me indica, vamos a hacer una simulación tomando esta fuente con los datos del archivo que está a continuación. Y ahí está. Básicamente eso es todo lo que voy a hacer aquí. Este es el mismo circuito, es un OP-AMP que va a trabajar en zona ahora de amplificación, en operación lineal para amplificar. Y entonces un detalle importante. En ese ejemplo, si ustedes recuerdan, lo voy a poner acá. En ese ejemplo la K es 100. Entonces, este ejemplo era importante porque aquí aprendemos, 1, a agregar archivos de entrada y 2, a variar el parámetro de ganancia del OP-AMP. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, vamos a Value 2, vamos a donde dice ABOL y ahí le ponemos 100. Si estamos usando otro archivo que tiene 1000, entonces le reducimos. Si quisiéramos ponerle 10, le ponemos 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Pero eso fue lo que hicimos para llegar a ese punto. Ya con esto está el archivo listo. Observen las alimentaciones 10 y menos 10, como en el ejemplo, y le doy Run. Y entonces ahora grafico la señal de voltaje de entrada, que es la SG, y ahí tenemos la simulación de la señal SG, 2 ciclos de onda. ¿Ok? Y luego vemos la de salida. Y ya está. Entonces ustedes pueden observar, aquí aplica la pregunta que me hacía alguien. Tengo 2 señales con la misma unidad de ingeniería que es volts, entonces me aparecen en la misma escala. Por eso la verdecita, que es la original, se ve chiquitita al lado del azul, que es la amplificada. Por eso vemos que la original está cerca de 5 milivolts y la otra ya está por 700 milivolts. Porque 7 milivolts por 10 son 700 milivolts. Por 100, perdón, no por 10, por 100. ¿Sí? Que es la ganancia que le pusimos a los OP-AMP. ¿Está bien? Entonces, con este ejemplo, lo que queríamos era aprender a cómo configurar archivos de entrada y cómo variar la ganancia del OP-AMP, la ganancia en lazo abierto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. De todas maneras, si surgiera alguna duda con esta o cualquiera de las simulaciones que vamos a hacer de aquí en adelante, ustedes igual me dicen y si es necesario yo les puedo preparar un video donde les muestro cómo hacer la simulación para que si se traban en algún lado. Bien. Si no hay más, entonces cierro aquí. Le digo que no y ahora sí abrimos el ejemplo 5. El ejemplo 5 que es el último que vamos a analizar. El ejemplo 5 corresponde con el ejercicio que hicimos ayer. Lo voy a mostrar aquí.
¿Por qué no hice el 4? Porque el 4 es prácticamente una variante del 3, solamente que cambias el tipo de señal de entrada, entonces no vale la pena. En cambio el 5, que fue el ejercicio este que hicimos ayer, este es el que estamos simulando. Tenemos una fuente, un par de resistencias, un operacional. Vamos a usar el modelo ideal del operacional en el software. Profe, Sí, dígame. una preguntota. ¿Cuál es o sea, cómo agrego un operacional en el Spice? Es que ya encontré dónde está la resistencia y eso. Bueno, sí, ahorita les voy a mostrar. Está bien, aprovecho tu pregunta y ahorita les muestro. Entonces, este es el archivo que vamos a simular. El circuito, y aquí está, miren, la fuente de 2 volts, la resistencia de 10K, la de 20K, el op-amp y las alimentaciones de 10 y menos 10. Entonces, este es el archivo que vamos a simular. ¿Y qué es lo que nos pedían medir? La ganancia y la corriente. Corriente ya sabemos medir, falta que vean cómo se mide la ganancia en un circuito. Hacemos una simulación de 1 segundo y ya quedó. ¿Dónde debemos agregar para darle respuesta aquí a nuestro compañero? Aquí en este que dice Add Component, me abre una ventana. Entonces aquí me aparecen las categorías de todos los dispositivos. Hay unos dispositivos generales, ¿sí? Como por ejemplo Zener, diodos, capacitores, etcétera, ¿no? Y hay una folder que se llama op-amps. Es ahí donde nosotros vamos a buscar. Si yo lo abro, vean que tiene una lista enorme de op-amp, ¿no? Esos los vamos a usar más adelante, ¿ok? De hecho, el que estamos usando ahorita en las simulaciones es el op-amp 2, que es un modelo ideal el op-amp 2. Sí, así es. Entonces, bueno, le doy cancelar y aquí está. ¿Qué es lo que quiero? Simplemente que vean cómo se mide ganancia. Ya está configurado todo y simplemente le doy Run. Ya corrió la simulación. Necesito medir ganancia. ¿Cómo se hace? Entonces me voy. Fíjense que la salida la identifico. Es BN002 y nos da -4. Lo mismo que habíamos visto ayer analizando el circuito. ¿Cómo es la entrada? La entrada es, fíjense, aquí estoy identificando, el voltaje de la salida es BN02. El voltaje de la entrada se llama BN03 y es de 2 volts. ¿Cómo grafico la ganancia? Lo voy a hacer botón derecho en un nuevo panel y aquí le voy a dar botón derecho Add Traces. En Add Traces le voy a decir, la ganancia es el voltaje de salida. El voltaje de salida dijimos que era BN002. Entonces le escribo aquí abajo, pongo la barra de división, BN003, que es la entrada. Y le doy OK. Ahí ya con eso me va a graficar la ganancia. Y fíjense que da... Profe, ¿cómo agregó otro panel? Perdón, es que me volteé y... No te preocupes. Le das botón derecho sobre la gráfica de la ventana gráfica y le das Add Plot Pane. ¿Ok? Ahí se agrega y entonces ahí le das Add Traces y te abre el menú. Entonces, ¿por qué yo tuve que identificar primero las señales? Porque tenía que saber a quiénes iba a poner en la expresión. Aquí yo puedo colocar una expresión matemática, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ok? Pero en este caso la que nos interesa es la ganancia, que es B sub 0 entre B sub S. Entonces, aquí ya tengo yo la ganancia del op-amp. Y como vemos, es exactamente igual a la del ejercicio que hicimos ayer. Es -2. ¿Ven? Entonces, aquí ya con esta simulación estamos comprobando cómo el análisis ideal que hicimos ayer nos da, que al simularlo nos da ese mismo valor. Y después en la clase del lunes vamos a cambiar este op-amp por un op-amp comercial. Y al cambiarlo nos vamos a dar cuenta que sigue dando aproximadamente -2. ¿Ok? Lo cual comprueba que el modelo ideal es un modelo válido de simulación. Profe, ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Soy André. En el op-amp, como estamos suponiendo que es el modelo ideal, le tenemos que poner algún valor específico o de ganancia o de resistencia de entrada. No, en este caso, porque yo estoy utilizando el que yo coloqué aquí es un op-amp ideal.
Por eso es que no tiene sino una ok. identificación U1. Fíjense, si yo le doy el botón derecho, él me da, no me da un valor comercial, ¿sí? No, por ningún lado me aparece un valor comercial y me aparecen características que son características de un OPAM ideal. Una ganancia en lazo abierto, en términos prácticos esto sería infinito, una resistencia en términos prácticos también infinito, ¿no? 500 megas es como, no sé, colocar un bloque de cemento de mucho, sin por dentro metales ni nada por el estilo. Entonces, es una ganancia, una resistencia de entrada infinita. A diferencia que si yo agarro, si yo agarro un OPAM comercial, cualquiera, estoy agarrando uno al azar, este ya es un modelo comercial AD820 y le doy agregar, lo voy a colocar aquí, ya identifica el nombre del dispositivo, ¿lo ven? Y entonces si yo le doy botón derecho me permite, y eso lo vamos a hacer después, ir a ver el modelo por dentro y además ver el datasheet del dispositivo, ¿sí? Porque ya es un valor comercial. Entonces ahí vamos a empezar a ver las diferencias entre uno ideal y uno real. ¿Está bien, André? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Y ese OPAM ideal de dónde se obtiene, dónde se saca, pues? Ahí Es el que yo les comentaba. En la misma folder de OPAM tenemos el OPAM 2. Y aquí está, ¿sí? Y tenemos el Universal OPAM 2. El que estamos, tenemos estos dos, el primero que es el OPAM 1 no da muchos errores para algunos análisis, pero los más utilizados son el OPAM 2 y el Universal OPAM 2. El que estamos usando en este archivo y en los archivos de simulación que hemos visto es el Universal OPAM 2, que es este de acá. ¿Está bien? Ok, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿alguna otra Profe, pregunta? Sí, adelante. Sí, yo una duda. Creo que solo es en uno, en el primero de la tarea, pero que no tenemos un valor de entrada de voltaje. Ahí cómo lo simulamos. Le puedes poner un volt, porque a la final casi siempre te piden la ganancia. Entonces le pones un volt y mides la ganancia como les mostré ahorita en la simulación. ¿Va? Va, gracias. Muy Profe, bien. Sí, adelante. Y la respuesta, entonces, por ejemplo, si esta fuera la tarea y te pide la ganancia, serían las gráficas. O sea, la gráfica esta de la división para probar Sí, Ok, sí, así es. Perfecto. gracias. Muy bien. ¿Una pregunta más? No hay. Entonces, bueno, voy a cerrar aquí. Salvar, no. Ok, listo. Chicos, para el día de hoy, entonces lo que nos queda para el cierre es el pequeño quiz que tenemos planeado para hoy. Les voy a compartir la liga para que lo puedan tomar. Nos va a tomar menos de los 15 minutos que nos quedan. Nos quedan 18 minutos, más que tiempo suficiente. Profe, sí, adelante. Sacó su internet. De hecho, les mandó mensaje por WhatsApp, pero... ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué pasó? A Fabiola, Ajá. internet. Ah, bueno, no importa. Si es por el quiz, no importa. Lo recuperamos de alguna manera después, ¿vale? Ah, ok. Va, entonces, ya les voy a compartir la liga. Profe, una duda más. La tarea entonces, sería como un screenshot de la simulación, la parte 2. Sí, señor, así es, así es, así es. Ok. Sí es bueno, además de eso es bueno que por si acaso, depende, me escribas, ¿no? O sea, por ejemplo, como ahorita, la ganancia te dio 2, pones el screenshot, pero me anotas ganancia por simulación, menos 2, ¿sí? Para ir sobre seguro, porque a veces no se ve nítidamente la imagen, ¿está bien? Después yo les voy a enseñar cómo cambiar el fondo del color de fondo y esas cosas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos a... Muy bien. Entonces vamos a... Aquí va a estar. Ahí está. Vamos a hacerlo a través de Kahoot. Ahí tienen ustedes la dirección para que puedan ingresar. Ponen por favor su nombre
su nombre y por si acaso hay nombres repetidos, su nombre y apellido, ¿sí? Para poderlo. Acuérdense que de aquí se genera calificación. Son 8 puntos que nos vamos a jugar y en el acumulado son 8 preguntas, entonces 8 puntos. Así se calcula la calificación para cada uno del quiz. Y luego, en los 3 mejores que vayan acumulando puntos en todos los quizzes, pues son los que van a recibir un bono adicional. ¿Ok? Yo después de esto les voy a generar un ranking para que vean sus puntajes y cómo van acumulando a lo largo de los quizzes. ¿Está bien? Son preguntas muy sencillas, así que no tienen de qué preocuparse. Se van a dar cuenta que la parte difícil ya empieza a pasar. Ya no. La parte difícil esta de recordar circuitos eléctricos 1 y circuitos eléctricos 2. Muy bien. Vamos con 19. Me faltan algunos más. 20. Me faltan 7, 6. 5, 4, me faltan 3, me faltan 3, ¿quién me falta? Ajá, Antonio ya entró, me faltan 2, me está faltando alguien, me faltan 2 personas más. Stephanie ya entró sí, ya entró. Sergio, Roberto, Sebastián. No veo bien si está Sebastián. Ahí entró alguien que faltaba y me falta uno solo. Sergio sí está. Sebastián también. Carla. Carla creo que es la que falta, ¿no? Carla, ¿estás ahí? Maestro, sí. ¿Ya ingresaste? Sí. Sí. Muy bien, no falta nadie entonces. Vamos a comenzar. Ahí vamos con la primera pregunta. Sobre el amplificador operacional ideal. Muy bien. La respuesta correcta la tuvo casi la mayoría. Es 11 de todos, pues tuvo la respuesta correcta. La ganancia en lazo abierto de un amplificador operacional es infinito. Muy bien. Vamos Profe, entonces. a mí me sacó del Kahoot. No oigo, alguien me dijo Profe, algo, no oigo. ¿Sí? Yo sí le di clic al rojo y no respondió. Ah, caramba. Yo también. A mí me sacó y se quedó en la página de carga. Sí, profe, creo que puse muy poquito tiempo para las respuestas. O sea, a mí apenas me estaba cargando y se cerró. Bueno, vamos a ver cómo nos va en la segunda y vemos qué hacemos, ¿sí? Ahí va. Ok, ¿a alguien le faltó tiempo? No, en esta sí, pues sí sentí más tiempo, profe, pero la primera sí estuvo rara. Ok, bueno, quién sabe qué pasaría allí. Ok, bien. Entonces, aquí la mayoría pues tuvo la respuesta correcta de la pregunta. Vamos con la siguiente. Hasta ahora tenemos en el primer lugar a una chica, Itzel López. En segundo, Juan Romo y Stephanie en el tercero. Las chicas al poder. Vamos con la tercera pregunta. Los terminales de un amplificador operacional.
Muy bien, casi absoluto. La inversora y no inversora. Muy bien, alguien por allí se confundió, pero es inversora y no inversora, porque positiva y negativa nos puede confundir con la fuente de alimentación. Siguiente pregunta. Pero primero Stephanie sube al primer lugar, Itzel en el segundo. Siguen las chicas al poder. Otra vez, otra pregunta sobre el modelo ideal. Muy bien, la mayoría colocó 0 volts. La respuesta es 0 volts por el corto virtual. Esa es la característica. Sí, adelante, ¿quién me iba a decir algo? A mí no me dejó picarle, o sea, le estaba picando y no deja. Bueno, está bien. Vamos a los que me pasan un mensajito de los que tuvieron esa en el grupo de WhatsApp para pues, ver cómo la recuperamos. ¿Está bien? Voy. Con la siguiente. Vamos a ver cómo va Itzel y Carla en el primero y segundo. Siguen las niñas al poder. Vamos, chicos. ¿Se van a dejar ganar así desde principio a fin? No creo. Un poquito más de pelea. A ver. Muy bien. La mayoría colocó la corriente procedente de la terminal de salida es 0. La corriente de lo amplificador operacional, teóricamente, el modelo ideal no es 0. Depende de la carga que tenga y hay una fuente, nunca es 0. Esa era la respuesta que no era cierta. Bien, vamos a ver cómo queda. Ay, bajó Carla y subió Héctor y André, como que agarraron ánimo con mis palabras. Ixel, no te dejes, sigue en el primer lugar. Otra preguntita del modelo ideal. Muy bien, la mayoría, casi todos colocaron la respuesta correcta. La respuesta correcta es la resistencia de salida, idealmente es 0. Infinito es la de la entrada. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver el ranking. Bueno, Itzel sigue en el primer lugar, afianzada. No te dejes, Itzel. Los modos de operación del OPAM. Muy bien, la mayoría tuvo la respuesta correcta. La respuesta era que se activa a la salida cuando es mayor. ¿Por qué cuando es mayor solamente? Porque si son iguales, la diferencia sería 0 y por lo tanto al multiplicarlo por la ganancia se refleja la salida 0. Es cuando es apenas mayor. Así sea un poquitito mayor, es cuando va a irse a alto lógico. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, Excel sigue en el primer lugar, aunque Héctor está tratando de alcanzarla. Vamos a ver, última pregunta. Los modos de operación del OPAM. Muy bien, la respuesta correcta era un valor de 50. Los otros no alcanzaban, por ejemplo, el 1 y el 2 no alcanzaban a que se fuera a saturación y en el caso de menos 5 pues no tenía mucho sentido porque lo que iba a hacer era invertir la señal. Bien, vamos a ver cómo quedó el resultado final. En el tercer lugar,
Héctor, oye, en la última pregunta bajaste del segundo al tercero, Héctor. Andrés, subiste al segundo y en el primer lugar. Ixel López, felicidades, Ixel, André, Héctor y a todos los demás en general. Muy bien. Edgar y Diego, cuarto y quinto lugar. Muy bien, chicos. Muy bien, felicidades. Profe, entonces, si tuvimos problemas, ¿se lo mandamos por el chat de aquí o de WhatsApp? Se llama, perdóname que desactive el sonido de la página. Ya, ahora sí. ¿Qué me decías? Los que tuvimos problema que no nos dejaba responder el Kahoot, ¿le mandamos por el chat de aquí o por el de WhatsApp? No, por el de WhatsApp para que me quede registrado y entonces ver ¿Qué le ponemos, profe? Si tuvimos me dice, problemas? no tuve oportunidad, no me dio tiempo o no me respondió, no me tomó la respuesta en la pregunta tal. ¿Sí? Ustedes deben recordar cuál. A mí, la verdad, no noté las preguntas, pero como en 3 les piqué y lo que picar, o sea, piqué como 3 veces que era la respuesta correcta, el colorcito, y me decía como si se me hubiera acabado el tiempo y nunca, o sea, como si no hubiera Entiendo. contestado Sí, nada. está bien. Lo que podemos hacer, una de las cosas que ahorita se me ocurre, como no estuvieron en la clase todos y hay alguno, y por ejemplo, Fabiola tuvo que salir por la internet, entonces hacemos otra, nos ponemos de acuerdo los que tengan esa situación y la repetimos. ¿Les parece? Sí, ¿no podríamos hacer para el siguiente quiz, no sé, en Canvas, como un quiz, o sea, que tú mandes la respuesta y ya, en vez de Kahoot, porque siento que no sé, bueno, a mí casi no me dio tiempo de contestar las preguntas. Algunas como que, o sea, analizando como teníamos como 10 segundos, no alcancé a analizar bien la pregunta y pues... No, yo preferiría más bien ampliarles un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque el tema de hacerlo en el Canvas es que por un lado no nos va a permitir generar quiénes son los que van acumulando más puntaje para darles un bono al final. Esa es una. La otra, en el Canvas, programar como en el Kahoot el tiempo por pregunta no es igual de fácil. Entonces, de hecho, no sé si se pueda, inclusive. Sé que se puede el tiempo general, pero no sé si el tiempo para pregunta. Entonces, sí es importante el tiempo para pregunta porque nos permite considerar, evaluar la velocidad de análisis, ¿no? El trabajo sobre presiones, etc. Entonces, lo que más viene en atención a su planteamiento, el que me están haciendo, le pondría más tiempo, ¿ok? Bien. Entonces, aquí estoy viendo el chat. A Javier le dio lag mental, un repechaje. Bueno, sí, vamos a hacer como les digo, a los que les faltó y eso, pues vamos a hacer una segunda ronda para poderlo complementar. Bueno, jóvenes, para los que ya no van a estar ahorita en la tarde o ahorita en la sesión de asesoría, pues bueno, me dio gusto estar con ustedes, saludarlos, cuídense mucho. Disfruten el fin de semana, descansen. Y los que siguen conmigo, pues bueno, aquí seguimos. Vamos a parar aquí.